Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora. La actualidad. La actualidad. La actualidad. La actualidad demanda cuidar nuestra salud. Estar informados es nuestra mejor herramienta. Hipócrates 2.0. Investigación y vanguardia en salud. Una producción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. PUIRE. Hipócrates 2.0. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio Universidad. En el programa de hoy vamos a articular dos temas que son muy relevantes. Uno de ellos es la diabetes en el entorno laboral, diabetes en el trabajo. Y lo vamos a vincular justamente con el anuncio de nuestro diplomado de actualización y educación en diabetes, que va en su cuarta edición. Para eso vamos a platicar con la doctora Cristina García Ulloa, que es la coordinadora académica de este diplomado. Escuchemos su cápsula curricular y regresamos para iniciar la conversación. Cristina García Ulloa es médica cirujana con especialidad en medicina interna y subespecialidades en endocrinología y obesidad. Asimismo, es maestra y doctora en ciencias y profesora en la Universidad Panamericana y en el posgrado del Instituto Nacional de Salud Pública. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de México. Actualmente, responsable de la atención médica en el Centro de Atención Integral del Paciente con Diabetes del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y coordina el Diplomado en Línea Actualización y Educación en Diabetes que dirige el PUIRE. Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias por volver a venir a Hipócrates 2.0. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, Mauricio. Muchísimas gracias por la invitación. Habíamos platicado la última vez justamente a propósito de la edición previa del diplomado. Ahorita queremos empezar platicando sobre la diabetes en el trabajo primero. Déjame hacer una pregunta básica sobre la diabetes. ¿Por qué debería de ser un tema prioritario en los entornos laborales? Sí, pues mira, la verdad es que la diabetes pues impacta de manera significativa en lo que es la salud de todos los trabajadores. De hecho, se asocia a complicaciones micro y macrovasculares, donde obviamente la calidad de vida de las personas que viven con diabetes pues puede ver deteriorada, ¿no? Porque es gente que va a tener más fatiga, debilidad, pérdida de peso, pero esto es debido a que pierden masa muscular, ¿no? No necesariamente es grasa, sino es músculo lo que pierden. Obviamente también con tanto uso de la computadora, pues disminuye la agudeza visual, hay dolor, entumecimiento de las extremidades. Esto nos va llevando a mucha discapacidad y con ello evidentemente pues a muerte prematura. Incluso pues algunos estudios que se han hecho han demostrado que el ausentismo en personas que no tienen diabetes es del 26%. Sin embargo, en personas con diabetes, este ausentismo alcanza el 47%. Entonces, pues eso es un punto bastante llamativo, ¿no? Porque pues implica más gastos tanto para la persona, porque por algo está faltando, ¿no? Porque se siente mal, tiene que ir a consultas, tiene que hacer otras cuestiones, sí. Pero pues también para las empresas. Obviamente todas estas comorbilidades que pueden presentarse por una diabetes que no esté bien controlada, pues nos va a generar muchísimos más costos y ya no es solamente lo que siempre escuchábamos, ¿no? Sino ahora incluso en el trabajo, pues también genera pérdidas muy importantes a nivel económico. ¿Qué beneficios tendría? Primero poner el tema sobre la mesa en las empresas, ¿no? Ahorita vemos cómo le podría hacer una empresa para esto, porque además hay muchísimos tipos de trabajos, decías el de estar frente a la computadora, pero pienso en que, pues imagínate una persona que está parada todo el día, que no puede comer bien, que tiene que estar atendiendo clientes, que tiene que estar llevando y trayendo, todas esas modalidades en un taller, una persona que trabaja cargando cosas, moviendo, yo creo que eso es pues parte de lo que lo hace más complejo. Beneficios concretos para las empresas que pudieran obtenerse implementando programas
su educación sobre diabetes o cuando menos reconociendo el problema y facilitando que Claro, pues, o sea, se a lo que los va atienda. a llevar es a tener más productividad, porque van a tener empleados mucho más sanos, que van a faltar menos al trabajo, que recordemos que, bueno, finalmente dentro de los pilares en el tratamiento de diabetes, obviamente está la parte médica, está la parte del estilo de vida, donde es dieta y ejercicio, pero también está la parte de educación en diabetes como parte de Claro. esos pilares, y la otra es la de la salud mental. Y justo el año pasado este tema del trabajo fue uno de los temas más importantes en en la Federación Internacional de Diabetes, porque pues actualmente el trabajo ha cambiado, ¿no? O sea, ya no todo, Ujú. ya, o sea, no es que ya todo el mundo tenga un contrato, sino que existen ya muchos trabajos atípicos, ¿no? O sea, gente que pues trabaja por honorarios o los contratos son muy cortos o que Sí. trabajan por un momento, ¿no? Por ejemplo, repartidores de comida, ¿no? Pues, o sea, realmente no tienen un contrato como tal. Entonces, o cuando los contratos son muy cortos, pues se me acabó el contrato y ahora qué sigue, ¿no? O sea, ¿dónde voy a conseguir trabajo? Entonces, todo eso va generando mucho estrés en cuanto a salud mental de los pacientes. Y por otro lado, incluso las personas que sí tienen un contrato, pues la carga de trabajo es mucho mayor. Entonces, eso también mantiene en estrés constante a las personas. Entonces, también tener esta parte de programas con educadores en diabetes y sobre todo, muy importante, ¿no? Que sí sean educadores certificados, pues obviamente nos va a generar beneficios a mediano y a Ujú. largo plazo, porque vamos a enseñarle a nuestros pacientes cómo cuidarse, cómo hacer ejercicio, cómo identificar estas cuestiones de ansiedad y de depresión que son muy frecuentes en las personas con diabetes. Entonces, de esta manera podemos tener una tranquilidad Sí. emocional que nos va a favorecer para ser más creativos, más productivos, tener un mejor desempeño comparado con alguien que no tiene todas estas herramientas de educación en diabetes. Sí, lo se entiende como fácil en el contexto de una empresa, ¿no? Que tiene ahí a los empleados, que tiene recursos, o sea, personal de recursos humanos, que tiene seguramente incluso unos servicios médicos ahí locales que pudieran estar implementando esto. Mucho más complicado el otro universo, ¿no? Esto de, pues, el home office, el outsourcing, ¿no? Todo lo que implica estas nuevas modalidades de trabajo. Imagínate ¿quién le va a enseñar a un chofer de taxi, de Uber, a un repartidor, la educación sobre diabetes, ¿no? O sea, que también esa parte es complicadísima. ¿Qué acciones podría implementar un centro de trabajo? Ya pensemos como en ese entorno, acciones sencillas que pudieran implementar estos centros de trabajo para apoyar a las personas que viven con diabetes y reducir los riesgos laborales, ¿no? Que, pues, desde luego es partir de la identificación del problema, o sea, ¿no? Sí, o sea, de hecho hay cosas tan sencillas como es, por ejemplo, darles un horario de comida, ¿no? O sea, tener horarios bien estructurados es un punto muy importante, ¿no? Entonces, respetar ese horario, ¿no? Y no decir, a ver, pero es que este proyecto es súper, o sea, sí, ¿no? Pero pues también tenemos que comer, tenemos que darle energía al cuerpo, entonces sí respetar esos horarios de comida. Y por otro lado, la parte del ejercicio, porque pasamos muchísimo tiempo sentados, inmovilizados. Y si nos empezamos a mover mucho más, recordemos que el músculo es un órgano metabólicamente muy activo. Entonces, si vamos perdiendo masa muscular, pues todo el metabolismo disminuye. Se pueden implementar varias estrategias en las cuales incluso en la misma empresa se den 30 minutos de ejercicio, ¿no? Con todos los empleados o hacer algunas actividades donde incluso estando en la misma oficina, sentados, se puedan hacer ejercicios de fuerza con ligas, pequeñas pesas, que vayan ayudando a aumentar esa masa muscular. Entonces, la verdad es que con esas dos cosas podríamos tener un gran avance, ¿no? En tener horarios estructurados para la alimentación y sí respetar, ¿no? Esos horarios de Sí, comida también con, y con, el infra- ejercicio. con infraestructura básica, digna, que además supongo que está en la ley del trabajo. O sea, no Así es es. algo, no es algo que sea así como exclusivo, pero, o sea, que la gente pueda llevar su comida. Yo creo que gran parte del problema es que las personas, primero, la mayoría vive lejos del sitio en el que trabaja y eso complica todo porque, pues, tienes que emplear mucho tiempo en el traslado, ¿no? Y luego
si llevas comida, pues va a estar la comida mucho tiempo fuera del refrigerador y seguramente que no en todos los lugares hay un refrigerador para guardar comida, ni hay un sitio para calentar, ni hay mesas, para, ¿no? O sea, uno ve los lugares de edificios con una gran cantidad de oficinas, muchísimas personas, y a la hora de la comida salen a comer a la banqueta lo que encuentran la mayoría, o sea, porque seguramente allá adentro no hay un comedor, no hay un lugar donde puedan tener, calentar sus alimentos, comer bien, ¿no? Además del esparcimiento, de salir y caminar y hacer la parte Distraerte social de distracción, también. O sea, exacto. pero, pero es una parte integral, o sea, cuando dicen, no, es que ¿por qué come tan mal el mexicano? O ¿por qué está tan grave el problema de las enfermedades crónicas metabólicas? Sí hay un elemento estructural de la cultura laboral que dificulta la alimentación adecuada. Ya no digas lo de implementar unas actividades físicas, esto de jalar unas ligas, hacer ejercicios de fuerza, repetición. No se trata de acabar sudando como después del ejercicio intenso, simplemente hacer algo que te rompa la rutina, que te active el músculo en ese momento, y seguirle, ¿no? Pero ese es gran parte del problema. Sí, claro. O sea, tener también ese tiempo, porque, o sea, de verdad que respetar esos horarios de comida, Sí, ¿no? O sea, que no nos estén interrumpiendo, que podamos disfrutar lo que estemos comiendo, es una parte que incluso para la cuestión de salud mental sí, nos da un descanso, o sea, nos da un momento de relax, ¿no? Para poder avanzar. O sea, el cerebro también tiene que descansar, ¿no? Entonces, sí. la verdad es que teniendo esas dos cosas básicamente en el trabajo, se puede avanzar muchísimo. Y con equilibrio, ¿no? Claro, Recuérdanos las cifras de la diabetes y cómo es la puerta de entrada a muchos otros males, ¿no? claro, o sea, digo, tristemente incluso la prevalencia de diabetes va en aumento, ¿no? Y lo peor es que hoy, con las complicaciones crónicas, pues se vuelve cada vez más costoso, Sí, tanto para el gobierno, pero también incluso para todas las personas que pagan de su propio bolsillo, pues los gastos de estas complicaciones. Y la verdad es que, o sea, es segurísimo, o sea, más que sí, sabido, ¿no? El hecho de que la prevención es el mejor tratamiento que se podría tener. sí. Entonces, ¿cómo podemos hacer toda esta prevención? Pues conociendo sobre diabetes, sabiendo qué hacer, cómo actuar, cuáles son nuestros valores meta, ¿no? De los parámetros metabólicos, para qué sirven los medicamentos que estoy tomando, porque es importante no suspenderlos, ir a Sí. las consultas, siempre revisarnos los pies para no acabar en una amputación, cada cuándo necesito ir a consulta con el oftalmólogo, revisar los pies, o sea, conocer, ¿no? Lo que mi cuerpo necesita para funcionar correctamente es algo básico, muy sencillo y que de Sí. verdad, si identificamos algún problema de manera oportuna, se pueden evitar muchas complicaciones. Sí, y ya creo que la vez pasada platicábamos también, y lo vuelvo a traer aquí, de no alcanzarían los endocrinólogos, los diabetólogos para atender este problema. O sea, es un problema de una magnitud eh, incalculable. Entonces, se necesita que mucho personal de salud, incluso no necesariamente personal de salud, o sea, personas que estén relacionadas de una u otra forma con esta situación, tengan educación en diabetes. Déjame regresarme un segundito porque me quedó la cosquillita de hablar sobre las complicaciones de la diabetes, porque las dijiste así como muy de pasada, pero hay unas estimaciones, o sea, digamos, una de las complicaciones más dramáticas podríamos pensar en que es la insuficiencia renal y que requiere una infraestructura para su manejo costosísima, muy elaborada, muy riesgosa de complicaciones, y que eso por sí solo podría quebrar prácticamente cualquier sistema de salud. O sea, la diálisis, la tratar de ayudar a la insuficiencia renal, es uno de los problemas más graves, además de la ceguera, además de la discapacidad por amputaciones también, y pues algunos otros problemas, ¿no? Pero en realidad es una situación gravísima que además
condiciona que otras infecciones y otros problemas pues se salgan de control, ¿no? Sí, justo lo que comentabas de la insuficiencia renal, esa es la complicación que más costos se lleva. Esa es la más cara de todas. Y por ejemplo, el pie diabético, pues esa es una complicación que totalmente se puede evitar. Súper fácil. Sí. O sea, realmente aquí combinamos varias cosas que ya hemos hablado. O sea, obviamente los endocrinólogos no alcanzamos. O sea, no somos suficientes endocrinólogos para ver a todos los pacientes que viven con diabetes, ¿no? Y por eso sí necesitamos que incluso los mismos pacientes nos ayuden a cuidarse ellos mismos. Entonces, Claro. te decía que las amputaciones es la complicación que de verdad no debería existir. O sea, si una persona sabe qué revisar de sus pies, cuáles son esos datos de alarma, cuál es un calzado adecuado, Oye, pero a ver, recuérdanos, o sea, por qué terminan ocurriendo amputaciones en la gente que tiene diabetes? A ver, esa es una pregunta que le va a ayudar a muchos que oyen que las amputaciones en los diabéticos, pero ¿por qué terminan literalmente cortando una porción de la pierna porque hubo una infección fuertísima? ¿Qué pasa ahí? Ahí, a ver. Bueno, recordemos que todo viene de la cuestión metabólica, ¿no? Entonces, mientras más elevada la glucosa, y no solo la glucosa, ¿eh? O sea, todas las complicaciones también tienen mucha relación con elevación de colesterol, de triglicéridos, de la presión arterial, ¿no? O sea, de estos Ujú. parámetros metabólicos. Cuando están elevados, empiezan a generar mucho daño y son sumamente tóxicos. O sea, la glucosa alta es muy tóxica para todo el cuerpo. Claro, Entonces, obviamente el tener glucosa, triglicéridos altos, toda esa toxicidad empieza a dañar a los vasos sanguíneos y a las terminales nerviosas. ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al dañarse los vasos sanguíneos, pues el flujo, ¿no? Y todos los nutrientes, el oxígeno que debería llegar a todas las partes del cuerpo, en este caso, la zona más lejana que tenemos, que pues, son los pies, más lejano nos referimos en relación al corazón, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces, ¿qué lo es lo más más lejano distal. del corazón? Los pies. Sí. Este, al no llegar suficiente flujo, pues ya no tienen nutrientes, no tienen manera de irse recuperando todo este tejido. Pero por qué pasan esas heridas? Bueno, porque obviamente también al haber daño en las terminales nerviosas, son personas que se pueden cortar y ni siquiera lo sienten, ¿no? Claro. Ya pisaron un clavo o un vidrio y ni siquiera lo O sienten. se cortaron, al cortarse las uñas, se rompieron ahí un poquito con el corta uñas. Y ni lo sienten, Ajá. ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, si todos lo sentimos, ay, ¿no? Ya no le voy a cortar tanto, o me quito el vidrio que se me enterró, o algo, ¿no? Hacemos Sí. algo. Pero estas personas no. Entonces, aquí el problema es que si fue, por ejemplo, un clavo, pues imagínate ahí un pedazo de metal ya oxidado, Una, todo dañado, una pues es una ampolla por entrada unos muy fácil para zapatos, bacterias. una ampolla por unos zapatos que le incomodaron, que no se dio cuenta porque no siente bien, porque Así es. la glucosa tan alta, el azúcar tan alta en la sangre, le lastimó los nervios y entonces no siente bien. Y luego no llega bien la sangre, no sube bien porque pues desde allá abajo de los pies, pues imagínate, tiene que ir contra la fuerza de la gravedad, más difícil. Claro. Entonces, Y no luego sienten y no azucarada. cicatrizan, pues no sienten y no cicatrizan, pues obviamente es una infección que va progresando, 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 ¿no? Entonces, pues obviamente acaban en amputación. Y Digo, el, evidentemente se intenta dar todo el tratamiento, ¿no? O claro, sea, dar rehabilitación, dar tratamiento antibiótico, limpieza de la herida, pero hay ocasiones que esa infección ya es tan profunda, tan arraigada y además a veces son bacterias muy resistentes sí, ya a distintos antibióticos, ¿no? Entonces, hay ciertos factores que van haciendo que se vuelva muy complicado y ya la última opción, pues sí es la amputación. sí, además esa sangre que tienen, pues es dulcecita, le gusta a las bacterias, ¿no? Alimenta la infección, entonces en realidad es un círculo, ¿no? Pero así como describes ese daño en la microcirculación de los dedos de los pies, bueno, también ocurre en la microcirculación de la retina, de los riñones, ¿no? Y provoca todos esos otros daños en varios lados. Regreso a lo de la educación en diabetes. Justamente tenemos casi a punto de empezar la cuarta edición del diplomado en línea, actualización y educación en diabetes, que pues es un esfuerzo multiinstitucional, lo coordina desde acá el PUIRE en la UNAM. Cuéntanos un poquito de qué va cómo les ha ido en los anteriores, quién es ideal que lo tome, de qué se trata. A ver,
Vamos a Pues darle. mira, este diplomado ya estamos empezando la cuarta edición, estamos a punto de empezarla ya ahora el 10 de febrero. Exacto. 10 de Este, febrero. pues es un diplomado que es totalmente en línea, entonces tiene la gran ventaja de que no hay que trasladarse, ¿no? Entonces, Sí, desde casa o un ratito en el trabajo, sí. terminando las horas de trabajo ahí, se pueden conectar. Eh, um, Todos los ponentes son ponentes con especialidad y es gente que se dedica a eso, ¿no? O sea, es gente dedicada a la educación en diabetes, es gente dedicada a la endocrinología y obviamente abarca los cuatro pilares del tratamiento de la diabetes. Lo ideal es este curso que lo pueda tomar, pues bueno, cualquier persona que tenga interés, ¿no? En ser un educador en diabetes, que vea a personas que viven con diabetes, y esto quiere decir que no solamente son médicos, ¿ok? O sea, también nutriólogas o nutriólogos, ¿no? Hay muchísimos nutriólogos que son educadores en diabetes, pero también odontólogos, que luego se nos olvida que la periodontitis es la sexta complicación, ¿no? De la diabetes. Entonces, qué mejor que el mismo odontólogo que está dando el tratamiento Claro. pueda darle más explicación de qué hacer, de cómo cuidarse los pies, Sí, el riñón, los ojos, todo esto. sí, sí, sí. Entonces, cualquier profesional de la salud que tenga interés en ver personas que viven con diabetes son los indicados Sí, para tomar esta. además, pienso, por ejemplo, en un médico general que tenga buenas bases de formación y que haga un diplomado de estos, Uf, va a tener herramientas más que suficientes para dar una buena consulta de medicina general, ayudar a sus pacientes y a sus familias y replicar el esfuerzo de educación en diabetes, que finalmente es lo que se necesita con las personas que se forman en estos programas, pues que transmitan el conocimiento, que eduquen a las familias, a los pacientes, al entorno, para ir disminuyendo el impacto de estas enfermedades. Decías, es un programa en línea, las clases son todos los martes de las 4 de la tarde a las 8 de la ocho. noche. Ujú. Desde luego, pues tiene que cubrir el número de horas para hacer un diplomado, son pues poco más de 120 horas, son 166 horas las que tiene programadas el diplomado. Tiene, si no me equivoco, 8 módulos, ¿no? Es muy completo además y se ha ido actualizando, se ha ido pues modernizando, por decirlo menos, ¿no? Claro, porque todo el conocimiento en medicina cambia. Exacto. Sí, Diario casi, ¿no? Entonces, cada año que hemos estado haciendo este diplomado, nos estamos actualizando para obviamente proporcionarles toda la información lo mejor posible. Ahorita justo salieron las nuevas guías de la Asociación Americana de Diabetes, las del 2026, pues ya las tenemos incluidas también en el programa para irlas revisando, para ir cambiando estrategias, los nuevos algoritmos, ¿no? De todo el tratamiento. Entonces, todo lo más reciente en conocimiento sí. lo tenemos ya considerado aquí en el diplomado. Sí, y además hablan sobre la educación, ¿no? Modelos educativos en salud, eh, conociendo la enfermedad. A veces es una enfermedad de la que tanto se habla que pues que nadie sabe a ciencia cierta bien, ¿no? Todo el mundo la conoce, la ve, todos los programas le pasan por ahí, pero pues hay que detenerse a saber lo que está pasando, qué es la enfermedad, las condiciones asociadas y una parte que me parece muy importante es como la educación en diabetes a lo largo de la vida o en diferentes etapas de la vida, ¿no? Creo que esa es una herramienta muy importante porque pensamos solo en los adultos, pero pues también hay en los pequeñitos o en los jóvenes, en los deportistas, en condiciones especiales, en enfermedades crónicas, ¿no? Todo esto también Embarazadas lo ven en también, la diabetes en el embarazo ¿no? eh, y elementos importantes para saber manejar la diabetes desde todos los aspectos, ¿no? O sea, una parte también como le llaman sociocognitiva y los comportamientos para el autocuidado, que creo que ahí pues es la parte fundamental, ¿no? La educación del paciente puede ser la clave Claro, de esto. justo, y aparte cada paciente es muy diferente. Cada persona nos va a traer un problema diferente, ¿no? Sí, Entonces,
qué mejor que saber identificar cuál de esos comportamientos es el prioritario para cada uno, porque no todos van a requerir absolutamente todos. O sea, hay gente que va a requerir más la parte de ejercicio, otros van a requerir más el automonitoreo. Entonces, saber identificar lo que más le falta al paciente, eso es muy importante realmente para poder alcanzar las metas de control. Sí, pues ese es el diplomado en línea, actualización y educación en diabetes, formando educadores, transformando vidas con diabetes y pues como lo dice, el objetivo es capacitar a profesionales de la salud en educación y tratamiento interdisciplinario de personas que viven con diabetes. Ya decíamos, comienza el 10 de febrero, todavía están a tiempo de buscar la información, pedir informes, métanse a la página del PUIRE, pónganle así en cualquier buscador, PUIRE UNAM, y los va a llevar ahí, y ahí está directamente la información, y si no, escriban también al correo electrónico cursos.puire, con dos es, @cic.unam.mx. Ahí dicen, yo estoy interesado en este diplomado, mándenme la información, ahí les van a mandar los requisitos, los costos, las oportunidades, todo lo que se necesita para entrarle. ¿Con qué te quieres despedir, Cristina? Además de reiterar la invitación al diplomado y regresar al tema que nos traía al inicio de la diabetes en el entorno laboral. Pues que no se van a arrepentir de verdad de entrar a este diplomado. Todos los conocimientos nos van a ayudar, ya no solo a nuestros pacientes, porque siempre tenemos algún familiar, ¿no? Que Ujú. también necesita ayuda justo por diabetes. Y que necesitamos mejorar, ¿no? Las condiciones laborales y pues de hecho si de aquí sale algún proyecto que se pueda aplicar en alguna empresa, pues qué mejor. Sí, de hecho estaría padrísimo justamente irlo enfocando al entorno laboral y tener esa experiencia y la retroalimentación para que se aplique ahí también, ya lo decíamos desde el inicio, la importancia de que se generen entornos amigables también para que los pacientes puedan pues tener sus enfermedades bajo control, sus condiciones bajo control. Con eso nos despedimos, Cristina. Muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0. Todo el éxito para el diplomado. Esperemos que arranque como siempre con muchísimo ímpetu y pues que sea un buen ciclo. Claro que sí, muchísimas gracias por este espacio. Me doy gusto saludarte nuevamente y los esperamos a todos en el diplomado del PUIRE. Padrísimo. Pues con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en sintonía de Radio UNAM. Hasta la próxima. Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM Y el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, PUIRE. coordinado por el Dr. Samuel Ponce de León. Te esperamos la próxima semana. Hipócrates 2.0. Radio UNAM. Experiencia sonora. Ciencia sonora.